Bueno, amigos y amigas, continuando con el desarrollo de nuestro programa, hoy tenemos un invitado con el que vamos a tocar un tema que es sumamente controversial y de alguna manera es un muchacho que diría yo bastante valiente que decidió meterse en este lío. Pero antes de presentar al invitado y de conversar con él, yo quiero por favor solicitarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ajedrez Sociopolítico, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Usted le puede dar like, dejarnos sus comentarios, que nosotros con gusto lo vamos leyendo y si está en nuestra decisión, en algún momento también respondemos algunos comentarios. Por favor, como le digo, siempre con respeto. Usted puede, no sea de lo que sustituyen en las redes sociales la ofensa por el argumento. Argumente, no ofenda. Entonces, el invitado que tengo hoy es un intelectual muy joven. Todos lo van a ver, pero es una persona con una solidez intelectual, con una formación robusta, que se ha atrevido a publicar un libro que es contradictorio, que genera crítica, pero él ha hecho la investigación suficiente para saber lo que hay que decir y cómo defender su tesis. Él habla de que Trujillo se suicidó. Vamos a hablar entonces con Orlando Martínez. Orlando, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por invitarme a tu programa, Rafael. Orlando, una pregunta. De alguna manera ese sentido quizás revolucionario que tú tienes en el escribir eso, ¿tendrá que ver con la historia del nombre y apellido que tú representas, de Orlando Martínez también? Quizá ¿Qué hay de Orlando Martínez en ti? Sí, que tú creas. cerebro y valentía. Cerebro y valentía. Bien. Cuando tú creciste y escuchaste que había una persona que tenía tu mismo nombre y apellido de esa dimensión, ¿qué pasó en ti? ¿Qué te pasó por la cabeza? Llamó mi atención, lo oí un poco, ¿Lo estudiaste? no mucho. Un poco, no mucho. Ok. Bueno, Orlando tiene un libro que se titula El suicidio de Trujillo. Mírenlo ahí, ustedes lo observan, que más adelante le vamos a decir dónde usted lo puede conseguir. Orlando, ¿de dónde parte la tesis tuya del suicidio de Trujillo? Hace unos años llegó a mis oídos esa tesis que prácticamente había alcanzado el nivel de leyenda urbana, que afirmaba que Rafael Leónidas Trujillo deseó que lo mataran para no enfrentar los dolores y hasta cierto punto el deterioro de su imagen debido a las proyectadas dolencias de un cáncer de próstata. Esa tesis se estaba barajando desde el final del siglo XX, pero a mí me llegó como en el 2008, por ahí más o menos. Pero hay quienes afirman y desmienten de que Trujillo haya tenido un cáncer de próstata, incluso citando al mismo doctor Abel González, que fue también uno de los que atendió a Trujillo, que él mismo también desmintió que Trujillo tuviera un cáncer de próstata. Mira, en mi investigación me di cuenta de dos cosas. Llegué a dos conclusiones. Una de ellas es que sí tenía cáncer de próstata. Ahora, esa explicación, ¿por qué el mismo Abel González cree que no tenía cáncer de próstata? Esa explicación, no sé si tenemos tiempo, creo que sí. Sí. Fíjate, personajes como Rafael Leónidas Trujillo tienen un inconveniente para cualquier investigador serio, y es que generan demasiada información. Abruma. Bueno, de hecho, Trujillo, ese periodo es el periodo de la historia del que aquí más se ha escrito en República Dominicana. Aquí se ha escrito más de Trujillo que de Duarte. Que de Duarte, así mismo. O sea, hay demasiada información. Yo duré 6 años y medio en una biblioteca prácticamente buscando una aguja en un pajar. Sí hay testimonio del cáncer de Trujillo, pero son líneas. Apenas 3 o 4 líneas en 3 o 4 libros. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa? Específicamente con eso que tú dijiste. El doctor Abel González fue el último urólogo de Trujillo, digamos personal. Él tenía, al final de su vida, él tenía como médico de cabecera al doctor José Sobá, que fue secretario de Estado de Salud Pública. Y ellos mismos dicen que para asuntos urológicos, ya al final de su vida,
se llamaba Abel González. Y en una biografía que se escribió sobre él, el mismo Abel González confiesa que Trujillo no tenía cáncer de próstata cuando le dio cierto evento prostático en la primera mitad del año 1960. Ahora, ¿qué pasa? Ellos mismos dicen que ellos mandaron a buscar al mejor urólogo del mundo hispanoparlante de ese entonces, que era George Marion. Que era un español. No, George Marion era francés. Era francés. Y ya se había retirado. Incluso él estaba con dolencias y murió ese mismo año, en 1960. En ese momento, el mejor urólogo del mundo hispanoparlante era un español. Y lo mandaron a buscar. Incluso él mismo, el señor, en sus memorias, habla de esa entrevista que tuvo con Trujillo, de cómo se mandó un coronel médico de aquí para mandarlo a buscar, y él vino 2 veces, y en sus memorias, Puig-Subirá era el doctor español. Puig-Subirá vino, y en sus memorias relata mayormente la primera visita al país cuando conoce a Trujillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno estudia eso, las memorias de Puig-Subirá, y las compara con las memorias de Abel González, se da cuenta de algo, y es que se hizo una biopsia en secreto, o sea, se hizo una biopsia de parte de Puig-Subirá, pero sin el conocimiento de Abel González. Y luego esa biopsia, el doctor Puig-Subirá se la llevó a España. Y allá, Puig-Subirá. Puig-Subirá. Y entonces él mandó a un asistente con un sobre que se abrió delante de Trujillo, José Sobá y Johnny Aves. Entonces, cuando el doctor Abel González afirma en sus memorias que Trujillo no tenía cáncer de próstata, fíjate que los testimonios se complementan. Abel González en ningún momento dijo que él hizo un examen de cáncer de próstata. El sobre, fíjate que no se abrió delante de Abel González. O sea, los testimonios se complementan. Y los que estaban ahí afirmaron que el propio Trujillo mandó a Sobá y a Johnny Aves a no decírselo a nadie. Sin embargo, cuando tú sigues buscando, resulta que Johnny Aves regó la voz entre los militares. Y llegó al propio Ramfis a través de alguien, que parece que por lo que pude ver, fueron los militares, que es un militar de alto rango. Que o sea, Ramfis no lo sabía. Ramfis lo oyó como rumor. Y el propio Ramfis se lo confesó a su mejor amigo, que era hijo de un alemán que representaba la famosa firma Bayer en este país desde hacía décadas, que se casó con una dominicana. Y el propio mejor amigo de Ramfis escribió un bestseller hace unos años que se hizo famoso: Trujillo, querido por unos, odiado por otros. Ese es el señor Vice. Vice, Sí. Vicente Delgado. El padre de mi buena amiga Henriette. Ah, pero mira qué mundo tan chiquito. Ese mismo es. Sí, él es el padre de una gran amiga mía, se llama Henriette Vice, y también fue, diríamos que abuelo de otra gran amiga llamada Erika Vice, que yo creo que tú llegaste a conocer a Erika. Cuando tú nunca llegaste a pertenecer a Alex y Paul, la asociación esa que hizo Luis González. Me invitaron, pero no fui. No, ok. Bueno, pues entonces ahí estaba una nieta de él, que era Erika Vice, nieta de ese señor. En esa memoria, él confiesa cómo conoció a Ramfis en una fiesta de cumpleaños que se le hizo creo que con 8 años, y narra su vida y su relación con los Trujillo, hizo carrera en el Estado Dominicano gracias a estas relaciones. Y Ramfis le confesó en una visita que Vicen le hizo a Trujillo, a Ramfis, apenas como 40 días antes de que mataran a Rafael Leonidas, en París, porque Rafael Leonidas volvía loco a cualquiera, y Ramfis de verdad tenía un problema mental en los años 60, 61. Hay documentación de eso. Y lo mandaron a descansar. En pocas palabras, lo mandaron a alejarse de su papá. Y lo mandaron entonces, claro que a Rafael no le dijeron eso, pero lo mandaron de descanso, lejos, así que le dieron un cargo
en la Embajada Dominicana en Francia. Y en esa reunión que tuvo Vice, fue que Ramfis le confesó así como de oído, como que escuchó que los guardias le dijeron que su papá tenía cáncer de próstata. Entonces, una de las primeras conclusiones de este libro es que confirmé ese rumor de que Trujillo al final de su vida sí tenía cáncer de próstata. Okay. Y que quien regó la voz, a pesar de que le dijeron que no lo hiciera, fue Johnny Aves. Entonces era bochinchero Johnny Aves. Sí, Johnny Aves. Incluso también el jefe de la inteligencia militar en el Cibao, el hombre al que se le dio la orden de asesinar a las hermanas Mirabal, Peña Rivera, él también lo confiesa en una de sus obras. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Para terminar con este primer punto, aquí como la historia se maneja como un chisme de patio, sí, hay gente que como no tiene pensamiento crítico, ni nunca ha leído un libro entero, jamás en su vida, en su mente, concluyeron que ese rumor del cáncer de próstata lo diseñaron los guardias de Trujillo para restarle valor a la gente del 30 de mayo. Una lógica de científico gallego que yo no le encuentro ni pie ni cabeza y que la tengo que tirar al zafacón por eso mismo. Pero para allá vamos ahora también. Entonces la primera conclusión, sí tenía cáncer de próstata. No hay pruebas, hay testimonios, pero son testimonios creíbles. Este es un tema de la historia, de la ciencia de la historia, de la historia oral. Sí. Que es un capítulo por derecho propio. Es una de las fuentes de la historia. Esa es la primera conclusión de la obra. Bien, entonces, si ya estamos de acuerdo que Trujillo tenía cáncer de próstata, entonces lo que tú planteas es que el hecho del suicidio era porque una persona de su nivel y con sus niveles también de superioridad que tenía, sentirse, verse reducido en una cama quizás, no era la imagen que quería ver. Entonces, ¿en qué momento Trujillo entonces decide eso de que quizá iba a suicidarse? Y entonces, ¿qué papel juegan en esta teoría del suicidio los llamados héroes del 30 de mayo? No, lo del 30 de mayo no tiene nada que ver con el suicidio de Trujillo per se. Lo que sucede es que lo que tenemos es un asunto de interpretación. Miren, la ciencia de la historia se maneja algo muy básico, como el principio de que una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación del hecho. Yo jamás he negado el 30 de mayo. Esa interpretación es lo que se conoce como hecho histórico, dentro de la historia. La interpretación del hecho, no, es la interpretación. Mi libro no toca jamás el hecho, porque el hecho es innegable. Hay gente que cree que yo he dicho que quizá Trujillo, cuando fue enfrentado el 30 de mayo, él mismo se dio un tiro. Yo nunca he dicho eso en ningún momento. Aunque eso se ha dicho. Sí, no, yo nunca he dicho eso. Yo lo que he interpretado es qué hay detrás del 30 de mayo. Ahora, ¿qué hay detrás del 30 de mayo? Lo que pasa es que una de las razones por las que esta tesis choca es porque hemos, por decirlo de algún modo, sacralizado al grupo del 30 de mayo, al grupo de tiranicidas. Que no he dicho que son valientes, ni que he dicho que no sucedió. Ahora yo he dicho que falta algo, y eso es lo que completa este libro. ¿Qué falta? ¿Y qué falta? Ya al final de la obra me di cuenta que en realidad no fue el suicidio, o sea, al final de la investigación, después de casi 6 años en ella, como te digo, que fue buscar una aguja en un pajar, me di cuenta de que en realidad el cáncer de próstata no fue el detonante. Lo que pasa es que esta tesis, lamentablemente, y eso me di cuenta después de hablar con mucha gente, esta tesis es 100% psicológica. Realmente solamente la entendieron así cuando me senté con calma a hablar con ellas, las tres psicólogas. Entonces no le puedo pedir al dominicano, que nunca ha leído un libro entero jamás en su vida, que entienda un libro que es en esencia psicología. ¿Por qué? Porque esa decisión de Trujillo exige la capacidad de comprender a otro. Y para comprender a otro tienes que saber psicología. E incluso sociología. ¿Qué pasa? La Guerra Fría fue el determinante, sumado al ego de Trujillo, que tenía un ego que no tenía límites. La Guerra Fría fue la que hizo ese detonante. ¿Por qué? Porque el conflicto era el conflicto del capitalismo contra el comunismo. Sí. Entonces, cuando Estados Unidos ya se dio cuenta de que los tiranos
a mitad de la década de 1950, Estados Unidos se dio cuenta de que ya los dictadores latinoamericanos no le eran útiles, entonces decidió sacarlos. Y en el caso de Rafael Leónidas Trujillo, que le tenían mucha admiración y respeto, ellos decidieron sacarlo a la buena. Entonces iniciaron un proceso que empezó en 1957, cuando mandaron a un embajador, apellido Farland, cuya principal misión, eso está en los documentos oficiales de Estados Unidos, que revisamos nosotros, los profesionales de la historia, los que de verdad tenemos el cerebro para pensar y de verdad seguimos el método científico y no manejamos la historia como un chisme de patio. Esos documentos dicen bien claro que la principal misión de Farland, el principal objetivo, fue motivar a Trujillo a retirarse, a hacer y esas fueron las palabras textuales, a hacer una transición pacífica hacia la democracia, o sea, que él se fuera, se retirara a vivir a España o a Portugal, se llevara sus mejores caballos, sus mejores ganados, su yate, mucho dinero, y dejara que este país... 260 millones de dólares se calculó la fortuna de Trujillo cuando... Uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Entonces, le dijeron que se fuera para allá y dejara esto. En pocas palabras fue eso. Eso inició un proceso. Entonces, lo que va a detonar el que Trujillo quiera permitir que lo maten no es el cáncer, sino este ultimátum de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el 57. El proceso se acelera a partir de diciembre del 59, porque ya Farland ve que ya no puede. Entonces, le dan la orden de cambiar el proceso. Entonces, ¿cómo se acelera el proceso? Primero, a final del 59 se habla con la hija mayor de Trujillo, Flor de Oro, que alguna gente no la conoce. Flor de Oro Trujillo. Trujillo dice que no. Luego se manda al senador de Miami, Smathers, a una reunión. Trujillo dice que no otra vez. Luego se manda a un general exitoso de esos que peleó en la Segunda Guerra Mundial, apellido Clark, que le dijera que se retirara como cosa suya. También dijo que no. Luego suben el tono. Se manda un oficial de inteligencia, un militar de inteligencia de la embajada, y le da una amenaza sutil. Y esa amenaza está registrada. Todo esto que te estoy diciendo está en un libro de Bernardo Vega titulado Trujillo, los días finales. Ahora, ¿por qué Bernardo Vega no vio el suicidio de Trujillo? Porque ese libro tiene más de 700 páginas, abruma. Y el suicidio de Trujillo apenas se ven unas pocas líneas. Además de que hay que estar consciente de este trasfondo psicológico. Sí. La amenaza se dijo, ese oficial de inteligencia Trujillo no lo vio un asistente, pero se le dio el mensaje, de que él vio un plan para invadir al país y sacarlo. Y luego vino el ultimátum. El ultimátum se le dio por un señor llamado William Powley, que conocía a Trujillo porque era inversionista de minas en el sector minero. Él y su hermano, durante y después de la era de Trujillo, eran inversionistas en el sector minero. Entonces vino William, se acordó una reunión secreta en el Hotel El Embajador en noviembre, en la tercera semana de noviembre de 1960. El mismo Bernardo Vega lo presenta en ese libro, no se sabe exactamente qué día fue, pero Bernardo cree que fue el miércoles 17 de noviembre de 1960. Y en pocas palabras, eso está bien claro, tanto por el general Navajita, Arturo Espaillat, que estaba ahí con Trujillo. Arturo Espaillat, Trujillo y William Powley, parece que eran la única persona en la suite. Y en pocas palabras, en la reunión que duró 1 hora y media, a Trujillo se le dijo, o te vas, o te matamos, o te matamos. Y las memorias de los dos que estaban ahí con Trujillo, de Navajita y de William Powley, fueron exactamente las mismas. Y dice lo mismo. Que él se conmovió y le salieron lágrimas por los ojos de la impotencia del mensaje, de la contundencia del mensaje. Y dijo en pocas palabras, pues esas son mis opciones, mátenme. Y entonces ahí es que viene el famoso misterio que mucha gente nunca ha podido interpretar correctamente, que fue que Trujillo quitó la escolta. Oye, Trujillo quitó la escolta en enero de 1961. Tú sostienes en el libro de como que él empezó a despedirse de la gente. Y empezó a despedirse. Y esas famosas despedidas misteriosas. ¿Y cómo? Que no soy yo que lo diga, hay muchos testimonios de eso.
Pero, para no decirlo yo, porque está también en el libro, ¿qué decía Trujillo cuando empezó a despedirse? ¿En qué consistía? ¿Qué le decía a la gente? No, así mismo, que se despedía, que él prácticamente, adiós, parecía, era una despedida, pero sin explicación. Como que me voy, pero no digo por qué me voy. Era como Jesús, de que dentro de poco, De poco no me verán. Así mismo. Incluso la gran biografía de Trujillo, de Kraftwerk, que fue escrita 100% con testimonios, está bien clara, está despedida en 1961. Bueno, entonces, se nos está terminando el tiempo, pero ahora vamos a otra parte que yo quiero que quede claro en esto. Porque inmediatamente la gente puede pensar, si fue que se suicidó, entonces, ¿qué papel fue el que jugaron los héroes del 30 de mayo? No, ok. Entonces, ¿cómo quedan? ¿Qué papel juegan ellos? ¿Y cómo queda ese episodio de la historia en tu teoría, en tu libro? No. En mi teoría ellos siguen iguales. Ellos, su memoria, su imagen no se ha manchado de ninguna forma. De ninguna forma. Ellos siguen siendo lo que son. Ahora, ¿por qué se suicidó? El primer estudio, y con esto concluyo, el primer estudio científico del suicidio, que lo publicó el padre de la Escuela Francesa de Sociología, Émile Durkheim, en 1897, titulado así mismo, El suicidio. Él concluyó que incluso una persona que creara las condiciones para que otra le quitara la vida, eso es una forma de suicidio. Él lo llamó suicidio en negativo, para diferenciarlo del que atenta directamente contra su vida, como el que se da un tiro, que eso entonces sería suicidio en positivo. Entonces, definido correctamente, Trujillo hizo un suicidio en negativo, lo que hoy día sería un suicidio del tipo filosófico, que cuando una persona lo piensa, sin ninguna enfermedad de ningún tipo, un suicidio filosófico. Bueno, en Estados Unidos hay quien habla también en esa teoría de también a lo que ellos llaman un suicidio por policía, o un suicidio de policía, que es cuando una persona decide morir, pero lo hace enfrentando a un grupo que numéricamente es mayor que ellos, permite que le disparen o que lo maten, aunque se vea que murió peleando. ¿Es eso lo que ha pasado con Trujillo? Sí. Porque también llama la atención que solo fuera con su chofer esa noche. Sí, si se analiza correctamente, él creó todas las condiciones para que lo mataran. Él tenía una radio militar, y eso lo confiesa el propio Soto Jiménez. Había una radio militar, él podía pedir ayuda ahí mismo en el carro y no lo hizo. Trujillo también tenía 2 armas más en el asiento de atrás y no las usó, él nada más usó el revólver, que apenas tenía 5 o 6 balas. Y por último, cuando él deja de disparar, cuando él dispara los 5 o 6 balas que tiene, él deja de esconderse, él deja de protegerse con el auto y camina hacia sus asesinos. Y eso es un dato oficial de la historia, eso no soy yo quien lo dice. Bueno. Orlando, ¿dónde la gente puede conseguir tu libro? Estoy teniendo un problema de distribución, pero bueno, en el blog silohubierasabido.net puede pedirlo. En el blog silohubierasabido.net, que ahí se le envían a domicilio a la persona. ¿Por qué no está en librerías? Porque la Dirección de Impuestos Internos nos ha armado un marco grandísimo a nosotros, los escritores, porque ellos se alimentan de los consejos de Estados Unidos y todo lo que viene de allá lo quieren traer aquí, pero sucede que en Estados Unidos los escritores pueden vivir de sus letras, en República Dominicana no. No, eso yo soy testigo de eso. Esto es un hobby, nosotros no hacemos dinero con esto. Ojalá yo. Que tiene que darnos la fórmula es Euclides Gutiérrez Félix, sí, que dijo que él llegó a esa fortuna por los libros que ha escrito. Lo felicito, me alegro por él. Sí. Bueno, señores, hemos conversado con Orlando Martínez, una interesante conversación, un interesante planteamiento. Ahora le toca a ustedes también sacar sus conclusiones. Reitero, siempre también en el marco del respeto y con argumentación. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, bueno, porque sí hay que decir como que lamentablemente el dominicano es como muy pasional. Entonces, al momento de disentir de lo que una persona diga, olvida la razón y habla la pasión. Y al hablar la pasión, entonces terminan ofendiendo, agrediendo y eso. Y por eso aquí hay que elevar la calidad del debate.
lamentablemente. Pero bueno, gracias Orlando por haber Gracias. conversado con nosotros. A ustedes quédense ahí que regresamos en breve con mucho más contenido.